Les pido silencio para presentarles a nuestro próximo expositor. Por favor, les pido un poco de silencio y quienes ingresen al salón que lo hagan en forma silenciosa. Bien, de regreso entonces vamos a invitar a continuación al podio a Juan Pablo Subercaseaux, él es economista, agrario de la Universidad Católica, fruticultor, y él nos va a hablar de las perspectivas económicas para la ciruela Dayan. Juan Pablo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Junto con agradecer esta invitación que ya me permitió estar un par de veces con usted, quiero hacer un barrido que históricamente he tratado de realizar para saber el tema macroeconómico mundial, nacional, qué es lo que nos muestra y poder hacer algunos vaticinios menores, con alta probabilidad de chuntarle un poco. ¿Qué pasa en el mundo? Un dato que me llamó mucho la atención, este año el 55% de los países democráticos que hacen elecciones, 55%, más de la mitad, van a elegir su presidente o su primer ministro. Y eso quiere decir que si se impone un tema de populismo o se impone una cierta corriente política, bueno, van a haber cambios interesantes. Lo otro, como se señala en el gráfico de arriba, dentro de todos los continentes o macroeconomía, Latinoamérica sigue siendo el de menor crecimiento, y lleva 50 años igual. Así que el barrio no es muy bueno. Y nosotros desde hace algunos años, particularmente el 2014 en adelante, hemos contribuido a echar para abajo este promedio. O sea, nosotros pasamos de Jaguares a hacer de la media para abajo. Y otro dato interesante, el desempleo a nivel mundial y la inflación a nivel mundial están cayendo con mucha fuerza. Esto tiene un par de cosas interesantes. En Chile el desempleo no está cayendo, sino más bien está subiendo, que es un tema que vamos a tratar un poco más adelante. ¿Qué pasa en Chile? Tipo de cambio hacia arriba. Hoy día volvió a subir el dólar después que había bajado un poco, lo cual a todos los que somos productores lo encontramos extraordinariamente bueno y una excelente noticia, pero habla de la fragilidad también de la macroeconomía chilena. El último tiempo hemos mantenido un tipo de cambio bastante alto y muy por encima de lo que era la tendencia que tenía Chile antes del 18O, porque en el fondo se devaluó el país y deberíamos tener un tipo de cambio que no debería estar volviendo a los 700 pesos que tuvimos en algún minuto. Lo que sí, en el mediano plazo se está hablando de un tipo de cambio más cercano a los 900. No hay razones que hagan pensar de que esto va a seguir hacia arriba. Reservas internacionales, después de una gran caída por una macrointervención muy potente que hizo el Banco Central, empezamos nuevamente a tener un poco de ahorro o de aumentar los ahorros en dólares. Precio del cobre bastante estable, con una pequeña alza en estos últimos días, pero bastante parejo. Podemos ver más de un año con un valor cercano, levemente inferior a los $4. Y eso nos habla mucho del tipo de cambio también. Y este es un gran problema del país, que pasamos de ser un país que ahorraba, que tenía su chanchito con sus bonitos ahorros, y pasamos de ser un país ahorrante a un país endeudado, con una diferencia del 40% del PIB entre uno y otro.
Hoy día estamos endeudados más o menos en el 25% del Producto Interno Bruto que genera el país. Y esta deuda, con distintos componentes, ha ido creciendo en casi todos los sectores. PIB agropecuario, el número nominal va creciendo, pero porcentualmente va disminuyendo, cosa que ocurre en todos los países que se desarrollan. No es algo nuevo. Y esta tasa actualizada hasta febrero muestra cómo la inflación va cediendo y la tasa de interés detrás de esta inflación bajando. Deberíamos terminar el año con una inflación del orden del 4% y recién el próximo año terminar más cercano al 3%. Tuvo un pequeño rebote la inflación, por lo cual el Banco Central está baja en la tasa de interés, que está siendo bastante agresiva. Lo más probable es que vayan a ser bastante más tímidas, del orden del 0,5 y no bajando un punto como estábamos acostumbrados. Canasta básica de alimentos subió muchísimo, ahora está subiendo menos. Eso es importante porque hubo una capacidad adquisitiva de los chilenos que disminuyó muchísimo porque le subieron de la noche a la mañana un 30% las cosas que estaban comprando. Y los salarios se empezaron a recuperar, pero tímidamente, y no hay una presión a salarios muy alta, principalmente por este aumento en cesantía. Entonces, ¿qué está pasando en Chile? Crecimiento de este año cercano al 0. Se estaban peleando si era menos 0,1, más 0,1, y cuando pasaba del rojo al azul, celebraban como si estuviéramos creciendo al 5%. Para el 2024, proyecciones cercano al 2%, incluso un poquito más, 2025, ya es muy largo plazo. Pero lo importante es que estamos bien del montón, no estamos lejos de ser un país que está con un crecimiento superior a Latinoamérica que nosotros mirábamos con cierto desdén. ¿Qué ha pasado con los insumos que gastamos todos los productores para poder producir? Después de esa alza horrorosa que hubo en los fertilizantes, de hecho, la temporada 2022-23 fuimos varios los que no fertilizamos, nos pusimos orgánicos con todo tipo de compost. Yo me puse biodinámico, así que con un poquito metido en un cacho, fertilizaba como 3 hectáreas. A la baja, con en general todos los fertilizantes bajando, pero el golpe más fuerte se vio en la urea, y por lo menos se notó más, tuvo una baja importante que después rebotó un poco. Alcancé a comprar a 480, y ya la última la tuve que comprar en 600, pero muy lejos de los 1.500, que fue el valor que en algún minuto se transó la urea. Y materias primas también hacia la baja. Me llamó la atención el litio, así que si tienen acción en Sokimich, ya no es una acción tan segura como era tiempo atrás, porque el litio también tiró a bajar un poco. Pero en general tenemos una baja en los insumos que se dispararon, sobre todo gas, fertilizante, que sí nos golpea muy fuerte. En cambio, el petróleo no hubo gran cambio. Y esta fue una excelente noticia de la baja de los fletes que habían subido en forma absolutamente horrorosa, multiplicándose por 8 el valor, hasta por 10 el valor del flete. Bajaron a inicio del 2023, pero tiraron a subir en la temporada 2024, 23-24, hacia finales, más bien hacia principios de este año. Ahí no volvieron a los precios de 12.000 y cosas por el estilo, pero nuevamente hay un salto
no del todo explicable, habrá algún experto en flete marítimo que nos pueda dar más noticia, pero aparece ese fantasma de que estos fletes que repercuten mucho en las exportaciones de fruta pueda estar volátil. Diésel muy parejo, también bastante estabilizado y después de bajar de algunos picos, perdón, esto está al revés, venía muy parejo, manda un salto y tiende a bajar los últimos meses de diciembre. Mano de obra en el agro. A nivel nacional pasamos de principio del 90, de un porcentaje bastante alto, y finales de los 80, del 20%, y hoy día estamos del orden del 6%, cosa que también sucede en todos los países que se desarrollan. En cantidad no varía mucho, pero sí porcentualmente. Y esto es un dato muy interesante. ¿Cuántos son los trabajadores permanentes y cuántos son los trabajadores temporales, que son los que se ven más afectados por la inestabilidad laboral? El gran problema que tiene el agro es que da trabajo de octubre a abril y hay varios meses en el invierno que no hay trabajo para un número importante, que es más de la mitad, 700.000. Y eso es lo que dificulta conseguir personas para que se queden y no migren hacia otras actividades. Porque en el fondo los sueldos hoy día entre el comercio, la construcción y el agro no difieren en forma importante y en varios meses yo puedo sacar un sueldo más interesante en la agricultura que en cualquiera de estas dos actividades. O sea, sin más diciembre, con la gran escasez de mano de obra y principalmente por la cosecha de cereza, un buen cosechero puede acercarse a los 2 millones de pesos simplemente cosechando cereza. Entonces, el gran problema que tenemos en el agro para conseguir gente está radicado en que no damos trabajo a más de la mitad en forma permanente. Pero llegamos a una cifra bastante importante que ya se acerca al 15% de la población, si es que tomamos e incluimos a los temporeros, de la población activamente trabajando, que es casi 10 millones de personas. También hay una gran diferencia entre hombres y mujeres, siendo las mujeres las que trabajan con contratos temporales, de forma mucho más importante, 10% tiene permanente, y se da principalmente porque es un trabajo orientado a packing y además porque hay muchas mujeres que tienen una labor en el hogar con los hijos que están yendo al colegio, que en verano se le hace bastante más fácil el trabajo y no así el resto del año. Algunos datos de inmigración. El fuerte hoy en día es Venezuela, en algún minuto Perú, en el 2014, 2015, Perú tenía el 50% de los inmigrantes, hoy día la colonia más grande en Chile es por lejos Venezuela. O sea, 1 de cada 3 inmigrantes es venezolano. Y esto trae una consecuencia para el agro importante porque los venezolanos generalmente no están en el agro. Son personas con una capacitación mayor, con más años de estudio y que normalmente se van a trabajar a mandos medios en trabajos más estables dentro del año. Perú, también muy importante, ahí sí hay ciertos trabajadores que se van al agro. Colombia, Haití, que ha ido disminuyendo mucho y que también hay un grupo importante de esos haitianos que trabajan en el agro. Y Bolivia, que tiene una población interesante, pero además tiene una inmigración temporal muy, muy importante. Entonces vienen muchos bolivianos en forma temporal, en forma ilegal, hasta que no exista esta visa temporal que se viene tramitando ya hace un tiempo.
Ustedes saben, si les ha tocado trabajar con contratistas, que claramente hay distintas calidades de trabajadores, siendo los bolivianos, por lejos, los mejores trabajadores de todo esto. Y en general los haitianos dejan que desear. Y este fue el tremendo crecimiento de la inmigración en Chile. Nosotros en el 2014 teníamos un 2,3% de inmigrantes y chilenos fuera de Chile un 4%, éramos exportadores netos. Pero, producto de cambio administrativo que realizó la presidenta Bachelet, pasamos de tener el 2,3% al 7,6% de la población total conformada por inmigrantes. Nosotros estábamos bajo de los chilenos que estaban fuera de Chile y puede ser muy razonable un aumento en la tasa de inmigración. El problema fue que esto fue extraordinariamente rápido, con costos muy fuertes a nivel nacional, razón por la cual ningún gobierno después quiso mantener esa política y difícilmente la va a hacer a futuro, producto de los altos costos que tuvo. Yo personalmente, y probablemente algunos de ustedes, el año 2015, en una cosecha de cereza, estaba muy agradecido por esta ley de inmigración porque tenía gente para cosechar. Pero tuvo un costo país enorme, a nivel de salud, educación, seguridad, etc. Y dentro de la inmigración que hemos tenido, se disparó a partir del año 2019 fuertemente la inmigración ilegal, principalmente porque dejaron de dar visas a diestra y siniestra, y igual habían personas que querían escapar de su país de origen, siendo lo más importante los venezolanos, que dada la superdemocracia que tenían en su país, salieron escapando. Dato interesante es que hoy día tenemos cerca de una fuerza de trabajo de cerca de 10 millones de personas, un empleo formal que está en 9,3 millones, pero que aún no se ha recuperado de la tendencia que traía antes de la pandemia. Pasamos de 700.000, ya estamos en 500.000 y probablemente va a ir bajando esta cifra, pero ya varios estudios sociológicos han mostrado de que hay muchas personas que no van a volver a la fuerza laboral porque se van a dedicar a otras cosas en forma interna en su casa, porque se aburrieron de trabajar, porque le quedó gustando, etc. Y yo inicialmente pensé que habían armado una pyme en época de COVID, pero no, nos vamos a la ocupación informal y estamos bajo lo que era la tendencia prepandemia. Entonces, mi tesis de que estaban haciendo pan con masa madre en la casa y la estaban vendiendo y no habían vuelto al trabajo, queda eliminada con estos datos del INE sobre trabajo informal. A nivel mundial, como les había dicho al principio, la tasa de desempleo va disminuyendo, más personas trabajando, menos personas sin trabajo, lo cual probablemente va a tener una consecuencia en los niveles de inflación, que en algún minuto va a rebotar, justamente por este factor. Esto no se ha dado en Chile porque hemos ido subiendo principalmente por problemas en la construcción, bastante en el comercio, y hoy día estamos en el 8,6, 8,5, y no sería raro pasar el 9% y acercarnos al 10%. Hectariaje. Bueno, lo único que ha crecido significativamente en el último tiempo han sido los cerezos, y que va a seguir creciendo hasta que los retornos un año sean significativamente malos para que todo se frene. La fruticultura se trabaja en forma idéntica
que los cultivos anuales. Si está bueno el precio este año de un frutal, planto, sin tomar en cuenta el pequeño detalle que voy a empezar a producir en 5 años más, durante 15, 20 años. Eso quiere decir que el precio que yo tengo hoy día no es un indicador de absolutamente nada y yo debería tener otra forma de poder adivinar los precios en 5 años más y no estar tomando decisiones en base a lo que pasó este año. ¿Por qué tengo un alza de la plantación de ciruelo europeo? Porque hemos tenido 3 años muy buenos, entonces mucha gente empezó a plantar y vamos a aumentar para el 2025, ahí están los datos del 2022, pero para el 2025 vamos a aumentar el hectareaje sin lugar a dudas y después va a bajar si es que los precios no nos acompañan. Superficie frutícola nacional en alza. Son más hectáreas dedicadas a la fruta. Y el precio, la hectárea de ciruelo, bastante estable en los últimos años, va a tener un pic pequeño el 2023, principalmente 2023-2024, principalmente por estas plantaciones promovidas por estos bonitos precios que tuvimos en los últimos 3 años. Entonces, ¿qué podemos concluir de la visión macro? Ustedes son los expertos en el tema de ciruela deshidratado y han tenido ponencia sobre la materia. Yo lo único que sé es que me gustan las tiernizadas, pero de ahí no cacho mucho más. Pero sí hagamos una visión macro a nivel mundial. El mundo creciendo y con una recuperación mejor de lo que se había vaticinado, se habla del aterrizaje suave, lo cual es el mejor escenario después de una crisis, que no choquemos contra una pared, sino que vaya aterrizando suavemente. ¿Dónde está el problema? Principalmente China, que está creciendo muy poco, muy por debajo de lo que es su histórico, y la Comunidad Económica Europea, que también está complicada, pero China es por lejos el país que preocupa al mundo por su baja tasa de crecimiento. Estamos acostumbrados años atrás a un crecimiento del 10%, después nos acostumbramos al 6%, y hoy día estamos bastante más bajos. Cesantía mundial a la baja, salvo en Chile, que tiene un aumento. La disminución disminuyendo después de estos grandes picos producto del COVID, disminuyendo en todo el mundo, se está haciendo la pega, los bancos centrales han hecho su trabajo con estas alzas de tasa y han logrado torcerle la mano a la inflación. En Chile, mayor oferta de mano de obra, mucha liberación de personal, principalmente en la construcción, también en el comercio, y debería seguir subiendo hasta que el agro empiece a contratar en forma temporal, pero absorbiendo 700.000 personas, lo cual claramente mejora los datos de cesantía. Y la inmigración temporal boliviana va a seguir entregando mano de obra adicional al agro. No debería haber graves problemas, o sea, gravísimos problemas con la mano de obra por la cesantía que va a estar alta, personas que no tienen pega y porque la inmigración temporal boliviana debería mantenerse. Esos fletes marítimos que volvieron a subir a finales de diciembre del 2023, principios de este año, más bien una interrogante. Un valor del dólar que rozó los 1.000 pesos, principalmente por diferenciales de tasa entre Chile y el mundo, y particularmente Chile y Estados Unidos. Pero en el mediano plazo, los especialistas están hablando más bien de un dólar cercano a los 900, vaticinando una baja en las tasas de Estados Unidos y con algunos temas macro importantes. Pero esto depende del cobre y de los diferenciales de tasa. Si el cobre se llega a mandar una subida importante, va a bajar el tipo de cambio. Inflación fuertemente a la baja, vamos a estar cercano al 4% al terminar este año, 4 y fracción, y el próximo año
2025 ya se está hablando que eventualmente podríamos acercarnos al 3. Y lo que les contaba yo, que hay 500.000 personas que no han vuelto a buscar trabajo y aparentemente parte de ese grupo no va a volver a trabajar. La ciruela de secado terminó 3 años muy buenos, una bonanza increíble, que además se vio fuertemente reflejada en los calibres pequeños. O sea, hasta la pepita tenía precio. ¿Por qué esto es muy importante? Porque en años como este, donde hay bastante oferta, es el que hizo la pega y fue bien Mateo y tiene buenos calibres, va a resentir muchísimo menos la situación de precio que aquel que tiene un volumen muy grande y o calibres pequeños. Porque ahí es donde se va a notar con más fuerza este aumento de oferta. Y ya lo vimos que la oferta mundial depende de varios países a los cuales hay que agregar estos últimos que vimos en la reciente presentación. Y no olvidarse jamás de que el agro es contracíclico. Cuando Chile no crece, hay alto tipo, el tipo de cambio está alto y hay mano de obra. Eso no es bueno para el país, pero sí es bueno para el agro. Entonces, de alguna manera, cuando el país está más contento, nosotros vamos a estar en una situación de rentabilidad mucho más acotada, más mala, y cuando el país la está pasando mal, el agro necesariamente va a estar mucho mejor. Así que véanlo, cuando estén en la urna, yo personalmente voté por Jadwe, eso me aseguraba un tipo de cambio como de 1.500. Pero por lo menos tengamos claro de que en una economía azotada como la que tenemos hoy día en Chile, nosotros deberíamos ser somos, con certeza, los menos dañados, incluso favorecidos. Muchísimas gracias.